Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del producto con factor exponencial Euler y trigonométrico. Ya nosotros hemos abordado el presente tema en videos anteriores en los cuales nos hemos detenido a desarrollar una serie de ejercicios de este tipo. Pero se hace pertinente desarrollar nuevos videos donde encontramos tópicos que son pertinentes para el aprendizaje del mismo tema. Para dar efecto, miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice y es igual a Euler elevado a la menos 2x3 por coseno de 8x a la 3. Como pueden observar, es el producto de una función exponencial por una función trigonométrica. Para tales efectos vamos a enunciar lo que vamos a desarrollar en este ejercicio, que es la derivada de esta expresión. Por lo tanto decimos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de Euler a la menos 2x3 por coseno de 8x a la 3. Coseno de 8x a la 3. Bueno, la derivada de esa función es la que vamos a hallar. Para tales efectos, nosotros nos tocaría recordar lo que es la derivada del producto. Entonces recordemos lo que es la derivada del producto. Nosotros tenemos que derivada con respecto a x de u por v es igual a el primer término u por la derivada con respecto a x del segundo término v más ese segundo término v multiplicado por la derivada con respecto a x del primer término u. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de un producto, la cual vamos a aplicar a continuación en el presente ejercicio. Como es costumbre en nuestro canal, los ejercicios los desarrollamos detalladamente paso a paso. Procedamos entonces. Procedamos y el ejercicio nos queda. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a este primer término que tenemos es Euler elevado a la menos 2x a la 3 por la derivada con respecto a x de ese segundo término que es coseno de 8x a la 3. Y ahí tenemos la primera parte. La segunda parte me dice más ese segundo término que es coseno de 8x a la 3 multiplicado por la derivada con respecto a x del primer término, que en este caso es Euler a la menos 2x3. Entonces ese es el ejercicio expresándolo y aplicándole la propiedad que tenemos en la parte superior del tablero. Hemos aplicado la fórmula en detalle, el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primer término. En resumen, esa es la fórmula. Ahora nos encontramos aquí con que nos toca hallarle la derivada al coseno, y acá con que nos toca hallarle la derivada a Euler a la menos 2x3. Recordemos entonces la fórmula para hallar la derivada del coseno y la fórmula para hallar la derivada de Euler. Entonces, si nosotros tenemos que recordar que derivada con respecto a x del coseno, digamos de teta, esto es igual al menos seno
menos seno de teta por la derivada con respecto a x de teta. Y para Euler recordemos que la derivada es, si tenemos derivada con respecto a x de Euler a la v, esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. En general, estas son las dos fórmulas que vamos a aplicar en el presente caso. Apliquémoslas y miremos a ver cómo queda el ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que derivada de y con respecto a x va a ser igual, esta primera parte dejémosla igual, Euler a la menos 2x3 por, acá tenemos derivada del coseno, vamos a ponerle un signo de agrupación que es el menos seno de 8x a la 3 y cerramos nuestro signo de agrupación, en este caso por chete, por la derivada con respecto a x de ese argumento que es 8x a la 3. La primera parte satisfactoriamente. Continuamos más, ya tendríamos coseno de 8x, yo extraño el 8, coseno de 8x a la 3 por derivada de Euler. Recordemos la fórmula de la derivada de Euler, la tenemos acá escrita, que es entonces Euler a la menos 2x a la 3 multiplicado por la derivada con respecto a x de menos 2x a la 3. Ya que estamos haciendo, como es costumbre, los ejercicios de manera detallada, paso a paso. Aquí nos encontramos con la derivada de una constante por una función, al igual que en este caso, derivada de una constante por una función. Para tales efectos, recordemos la fórmula que nos dice derivada con respecto a x de c por x va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de x. En general, esta es la fórmula que vamos a aplicar ahora en estos dos casos. Procedamos y miremos a ver cómo queda el ejercicio. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler a la menos 2x a la 3 por esta primera parte, dejémosla así, menos seno de 8x a la 3 que multiplica, apliquemos esa fórmula y quedaría 8 por la derivada con respecto a x de x a la 3 más el coseno de 8x a la 3 por Euler a la menos 2x3 por, vamos a ponerlo entre paréntesis porque es negativo, menos 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de x3, aplicando esta fórmula que tenemos en la parte derecha del tablero. Ahora, si observamos detenidamente, siempre uno tiene que observar lo que está haciendo. Estamos frente a la derivada de una potencia, frente a la derivada de una potencia. Recordemos entonces esta fórmula que nos dice que si tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1. En general, esta es la fórmula que vamos a aplicar en estos dos casos.
Apliquémosla detalladamente, paso a paso, y miremos a ver qué ocurre. Tenemos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual. Bueno, podemos sacar el signo negativo del corchete aplicando propiedad conmutativa y quedaría entonces menos Euler a la menos 2x a la 3 por la parte, dejémoslo igual, seno de 8x a la 3 por, aquí tendríamos 8 que multiplica, aplicamos la propiedad de la potencia, derivada de la potencia es igual a 3 que multiplica x a la 3 menos 1, al detalle paso a paso, más coseno de 8x a la 3 que multiplica a Euler a la menos 2x3 por menos 2 que multiplica, aquí propiedad derivada de la potencia sería 3x a la 3 menos 1. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Desarrollar las operaciones indicadas y aplicar propiedad conmutativa al mismo tiempo. Esto es posible hacerlo en un solo paso. Nosotros podemos decir entonces que derivada de y con respecto a x va a ser igual a, hacemos operaciones indicadas, sería 3 por 8, 24. 24 positivo por el negativo que tenemos acá me da menos 24 menos 24x. Tenemos 3 menos 1, x2, que multiplica aquí a Euler a la menos 2x3. Por, acá sería seno por el seno de 8x a la 3. Y esta primera parte la hemos desarrollado. Vamos para la segunda parte. Aquí tendríamos menos, por más me da menos, aseguremos el signo. Y las operaciones indicadas, 3 por 8, 3 por 2, 6. Tendríamos 3 por 2, 6. X, 3 menos 1 daría 2, que multiplica a Euler a la menos 2x a la 3 por coseno de 8x a la 3. Bueno, quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, sacamos factor común y me queda menos 6x2. Vemos que tenemos x2 en ambos términos. Tenemos Euler también. Euler a la menos 2x a la 3 va a ser factor de, para que dé 24 tiene que ser aquí 4, 24 entre 6 a 4, 6 por 4 me da 24, 24, aquí sería seno entonces, seno de 8x a la 3, más, menos, por más me da menos, en este caso sería más, ya tenemos esto como factor común en la parte inicial, por lo tanto sería aquí más coseno de 8x a la 3. Y este sería entonces el resultado de dicho ejercicio. Como es nuestra costumbre, vamos a resaltarlo en una cuadrícula para que sea evidente dicho resultado. Muy bonito el ejercicio. Vea que ya de esa manera hemos llegado al final de dicho ejercicio. Hicimos el proceso detalladamente, paso a paso, como es nuestra costumbre, apoyándonos en las fórmulas o propiedades que tenemos aquí en la parte derecha del tablero. Un ejercicio corto, sencillo,
siempre les recuerdo que estos ejercicios se pueden hacer de pronto en 2 o 3 pasos, mucho más abreviados, pero pienso yo que no es el objetivo de las matemáticas llegar a un resultado en 2 o 3 pasos. El objetivo es desarrollar todos los procesos matemáticos aplicando propiedades detalladamente, que es el objetivo de las matemáticas, no encontrar un resultado en 1 o 2 pasos. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una gran variedad de videos en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal y estén actualizados de esta manera. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.